Buen día. Hemos venido conversando sobre lo que es la auditoría administrativa y estamos sobre la base de conocer primero cuáles son las actividades que hacen los administradores, qué es lo que realizan, cuál es su función principal, sobre la base de que un auditor debe ser un perito en administración para poder realizar la labor que queremos. Entonces podemos ir aclarando varios conceptos. En algunas partes de las grabaciones que les he enviado, yo hablo de generación de riqueza. La generación de riqueza se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Probablemente la mayoría de las personas van a ver la riqueza solamente como la generación de utilidades o generación de ingresos, de dinero. El desarrollo de las organizaciones lleva consigo el desarrollo de los pueblos. Con el sector administrativo con respecto a información, con respecto a asesoramiento, formando equipos de trabajo con esos grupos, tiene unas responsabilidades específicas que es el control de los bienes. Miren que ustedes que hay control administrativo, control financiero y control operativo. ¿Por qué? Porque así está dividida la organización, pero en sí es un control general que tiene relación con el control previo y el control concurrente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene el departamento financiero en primer lugar con relación a los bienes y las actividades de la organización? Determinar los riesgos que existen. Las personas en sí, por el hecho de vivir en comunidad o fuera de ella, siempre estamos valorando los riesgos. ¿Verdad? Los riesgos de salir a la calle, los riesgos de llegar a la universidad, los riesgos de hacer convivir o de ir a una fiesta, etcétera, etcétera. Todo tiene riesgos. Asimismo, los contadores entonces empiezan a analizar las actividades que realiza la organización, qué riesgos tiene. Cómo se manejan las cuentas en la organización, qué riesgos tiene. Eso es importante. Entonces, el primer punto que ejecuta el área contable financiera es análisis de riesgos. Análisis de riesgos.
y va a empezar, en primer lugar, a analizar sus cuentas, ¿verdad? La cuenta caja o la cuenta efectivo, o el camino que toma el dinero cuando ingresa hasta que egresa o se lo entrega en custodia a un tercero. Ese es el dinero, esa es nuestra caja y dependerá del tipo de organización que nosotros tengamos, pero lo importante es que vamos a protegerlo, de tal manera que nos permita disminuir los riesgos o eliminarlos. Entonces vamos a poner como ejemplo la cuenta caja. La cuenta caja manejada en el campo, por decir algo, podemos traer como ejemplo los supermercados, ¿no? O los centros comerciales, donde hay organizaciones como para nuestro caso, como el Aquí, como el Gran Aquí, como qué sé yo, como Tía, etcétera, etcétera. De ese tipo de características que la gente maneja mucho dinero efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Las personas, en primer lugar, tratan de seleccionar quién va a manejar ese dinero. ¿Quién va a manejar el dinero? Es importante tratar de establecer las personas que van a manejar de dinero, porque esas personas tienen que tener un perfil profesional y tienen que tener un perfil personal. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener que diseñar? Cuando nosotros queremos contratar a alguien, entonces lo primero que necesitamos es qué competencias debe tener. Si yo necesito un cajero, entonces debe tener algunas competencias de conocimientos del área contable y financiera, que le permita cuadrar sus cuentas, que le permita ser ordenado en su relación de manejo del efectivo y tener la posibilidad de, sobre la base de sus conocimientos, ascender en el área financiera contable de la organización. Entonces yo voy a poner allí un perfil que diga, qué sé yo, bachiller en ciencias administrativas, contables financieras. Voy a ubicar estudiantes de la carrera de contabilidad de auditoría en primer lugar, y o de administración de empresas que también reciben esa materia, y como lo que van a hacer como cajeros es un asunto completamente básico, podrán tener una comprensión de lo que se trata. Miren entonces que yo ya genero un perfil profesional. Entonces voy a generar otro perfil personal para determinar su nivel de educación, determinar su nivel de relación con la comunidad, determinar su nivel de relación con el comercio, por decir algo. Siempre se piden certificados de esto, de lo otro, certificación bancaria, etcétera, etcétera. Recomendaciones que te va a dar una idea de qué tipo de persona es. Eso es importante. Ahora los empresarios, para contratar, como hay unas redes ahí sociales, entonces en el momento que ya tienen un personal más o menos seleccionado para hacerlo participar en sus concursos, también revisan su muro en, en las redes sociales como el Facebook, ¿no? A ver qué hace, qué escribe, cuál es su hobby, música, qué tipo de memes utiliza, cuál es su forma de comunicarse con las personas en términos de que no están frente a frente, y te va a dar una idea del tipo de persona que es con respecto a su carácter. Eso también lo califican ahora. También escudriñan, buscan, investigan, indagan para tener una idea de tu personalidad. ¿Verdad? Entonces ya tienen ahí un perfil profesional y un perfil personal, donde van a convocar a un concurso, y lo más importante del concurso es que tiene que ser un concurso abierto, de tal manera que participen todos los que quieran participar, y de ese sinnúmero de personas que participan, tratar de escoger a los mejores. Vea usted, una vez escogidos los mejores, entonces vamos a hacerle probablemente una prueba de las actividades que se pueden ejecutar en el área. Para decir el caso de cajeros, habría que preguntarles pues cómo se cuadra una
una cuenta de caja en el día, que seguramente se trata de cuál es el saldo inicial, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos y cuál es el nuevo saldo. El conteo físico que se hace del dinero para cuadrar con lo que arroja la máquina y le entrega al supervisor. ¿Verdad? Más o menos un examen de esa naturaleza y otras cosas que de pronto le interese conocer a la organización con respecto a la ciencia o la técnica que necesitan para desarrollar su labor. Entonces de ahí van a escoger, lógicamente, a los mejores que resulten de esa investigación. Una vez que escojan a los mejores, van a ver la necesidad de entrenarlos o no entrenarlos, pero primero vamos a hacerles conocer las políticas organizacionales en el momento que están escogidos. Entonces vamos a poner algunas políticas o algunas estrategias que nos permitan controlar ese efectivo. ¿Verdad? Le vamos a decir, bueno, señores, ustedes van a estar en una caja, van a estar recibiendo dinero y la caja está preparada por medio de programas o de software para parar el proceso de recaudación o de ventas el momento que llegues a un monto X, por decir $5,000. Cuando llegues a ese monto, pues de alguna forma el supervisor va a ser avisado, normalmente por una luz que está en la parte superior de la caja, y ese supervisor va a venir a retirar la parte que corresponde, en este caso los $5,000, y le dejará un recibo de que ha retirado el valor. Y usted volverá a empezar nuevamente a recaudar hasta que llegue a $5,000. Es una política de la organización. ¿Por qué esa política? Porque si el dinero desaparece por cualquier incidente, entonces desaparecerá solamente hasta el valor límite que se ha puesto. Los valores límites pues lo decidirá la organización, pueden ser 2,000, puede ser 5,000, puede ser 10,000, los que manejen. ¿Verdad? Entonces miren ustedes como ya un poco que hemos limitado o disminuido el riesgo. Si perdemos, perdemos hasta 5,000 o menos de 5,000. Pero la organización no quiere perder. Quiere seguir poniendo controles que permitan que el dinero no se pierda. ¿Verdad? Entonces los asegura, saca una póliza de seguro hasta $5,000. En todo caso, si se pierde por efectos de un asalto, por efectos de que se desapareció el dinero por A o Y circunstancia, la empresa de seguros me va a tener que reconocer ese valor perdido. Y él se encargará de las investigaciones, de buscar responsables, la empresa de seguros. Yo ya no entro en eso porque yo como empresa, como los he asegurado, he recuperado los valores. La empresa de seguros valorará si es que va a seguir una investigación, va a hacer una denuncia, etcétera, etcétera, con el apoyo de la organización, lógicamente. Miren ustedes que con la contratación de la póliza, yo llevo el riesgo a cero. ¿Verdad? Y de ahí depende pues de la decisión de la organización, porque la póliza la puede pagar la empresa o debería pagarla la empresa en su totalidad, pero no siempre lo hace. A veces dice, bueno, como usted necesita el trabajo, nosotros vamos a pagar 50-50 de la póliza porque todo depende de cómo usted maneje los valores. Otras empresas que son un poco más ansiosas con respecto al dinero, entonces dice, si usted quiere trabajar aquí, pague la póliza usted. Son políticas organizacionales que no están impedidas por la ley y que pueden ser parte de las decisiones organizacionales. Entonces eso es importante saberlo. Acompañado a eso, pues lógicamente vamos a poner algunas figuras ahí que un poco desalienten a los asaltantes, por decir algo. Va a haber ahí un guardia de seguridad, probablemente va a dar la imagen de armado hasta los dientes, va a dar un perfil de una persona equipada para contrarrestar cualquier acción, pero ellos tienen allí
dentro de sus funciones, prohibiciones específicas de usar el arma, de usar acciones demasiado bruscas para personas que no tengan mucha violencia, etcétera, etcétera, o que tengan también, cuando tengan que actuar, lo hagan sobre la seguridad de que están actuando con la persona que está afectando a los recursos de la institución, ¿verdad? Ha habido casos que los guardias, como no están capacitados, no tienen un perfil establecido para ser guardias, empiezan a repeler a diestra y siniestra y de pronto van a herir o matar a alguien que no tiene ninguna relación con una ofensiva en contra de los recursos institucionales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el guardia prácticamente va a ser un poco de disuasión para que la gente lo piense dos veces. Pero todas esas actividades van dirigidas a eliminar el riesgo del manejo del dinero. Se supone que con estas actividades que yo les estoy contando, ese riesgo de manejo del dinero se ha llevado a cero. Asimismo hago con los bancos, ¿verdad? Yo tengo mi dinero, tengo que buscar una institución financiera posiblemente donde guardarlos para que me los custodien y yo utilizarlos ahí porque es más fácil guardarlos allí para que alguien responda por esos valores. Pero yo tengo que buscar una organización, una financiera que tenga la suficiente capacidad económica para manejar mis valores y que cada vez que yo los requiera, pues me los pueda devolver. Primera cosa. Segunda cosa, si yo tengo una capacidad, un manejo promedio de dinero en descanso, dinero ocioso, es decir, lo tengo guardado, no lo estoy utilizando, mi promedio es más o menos alto, depende, yo puedo negociar con el banco. ¿Verdad? Si tengo muchos recursos, entonces puedo decir, bueno, yo voy a poner mi dinero aquí, pero ¿qué beneficios tú me das? Me va a decir, probablemente te voy a dar una tarjeta de débito que puede sacar más allá de $5,000, por decir algo, ¿no? Actualmente hay personas que sacan, que les autorizan 200, a otros les utilizan 500, a otros les utilizan 700, a otros 1000. Eso sí existe. De pronto uno no lo ve porque no lo usa o porque no lo está requiriendo a la organización. Pues puede ser eso una ventaja. La otra ventaja pueden ser los créditos automáticos, ¿no? O los sobregiros, que como se conocen. Otra puede ser préstamos normales sin garantía, sobre la base de la confianza que tengan entre las dos organizaciones. Puedo avanzar más adelante, puedo sacar ventajas inclusive para mis servidores, para mis empleados y trabajadores. Puedo decirle al banco, sí, yo voy a poner mi dinero, pero tú dame un estatus, de tal manera que mis trabajadores vienen al banco y tienen que hacer la cola, y esa cola siempre es muy larga. Entonces, cuando vengan con mi tarjeta van a tener una ventanilla especial. No te da una utilidad a ti como persona, como organización, pero sí le da un estatus a tus servidores, a los que trabajan contigo. Y esa gente que recibe ese beneficio, que no le está costando nada a la organización, se siente importante. ¿Importante por qué? Porque trabaja en tu empresa, porque presta servicios en tu organización. Y pasa por el banco, no hace cola, llega a la ventanilla, cobra y sale. Cuando le preguntan por qué, entonces, porque yo trabajo en tal empresa. Y esa empresa es una empresa que me da garantías, entre ellos no perder mucho tiempo en los bancos. Entonces siempre hay que estar buscando con mis activos cómo mejorar mi situación como empresa. Y cuando yo beneficio a mis trabajadores, estoy mejorando mi situación como empresa. La gente no ve eso, la gente, ¿para qué yo quiero que mis trabajadores ya que hagan su cola? No, hay que mejorarlo, que vean un beneficio. Eso es como darle unas palmaditas de confianza, que siempre sirven. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Estoy
minimizando el riesgo, y a ese riesgo que lo estoy minimizando le estoy sacando inclusive provecho. Entonces también eso voy a hacer con las mercaderías, ¿verdad? Cuando compro mercadería, ¿hasta cuánta mercadería debo tener en mi almacén? ¿Qué condiciones físicas tiene mi almacén? ¿Cuál es el espacio físico que va a utilizar y cómo va a estar distribuida? Los contadores saben que contablemente podemos utilizar métodos de valoración de inventarios, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, o el valor promedio. Físicamente nosotros siempre tenemos que manejar las mercancías primero en entrar, primero en salir, para evitar que se dañen, para evitar que caduquen. Entonces tengo que tener una clasificación dentro de mi almacén para poder establecer cuáles son las que deben egresar primero, en función del proceso de comercialización que yo tenga. Eso es importante. Eso es bueno manejarlo. Tengo que ver el ambiente en el que está mi mercancía. Tengo que ver las seguridades que tiene mi mercancía y quién es el custodio. Tengo que establecer quién va a controlar a ese custodio. Es decir, una relación de inventarios, de mercaderías, contabilidad con el inventario físico organizacional. ¿Qué es eso? Control. Y así sucesivamente lo voy a hacer con mis clientes. ¿Verdad? ¿Cuánto le voy a dar de crédito? No porque es rico, no porque es medio, no porque es pobre, sino porque yo he logrado medir su nivel de responsabilidad frente a los créditos. Porque las personas de la naturaleza que sean, de los ingresos que sean, si son responsables con su crédito, entonces van a tener la posibilidad de crecer en los valores que les van a dar fiado, como decimos vulgarmente nosotros acá. La persona que conserva el crédito, entonces está conservando también su oportunidad de seguir trabajando. ¿Verdad? A veces la gente dice, no, yo pido crédito y después no pago. Pues mañana nadie le va a dar crédito. Entonces, cuando usted pide un crédito, usted tiene que tener una cultura de pago. ¿Para qué tiene esa cultura de pago? Para conseguir más crédito y poder seguir generando riqueza. ¿Verdad? Miren lo facilito que es hacer un análisis de riesgo que nos permita a nosotros avanzar. Y cada una de mis cuentas las voy a estudiar. Cómo está mi edificio, cómo se le da mantenimiento, cómo están mis carros, qué plan de mantenimiento tienen, cómo se usan, en qué tipo de carretera andan, etcétera, etcétera. Cuáles son las capacidades, las competencias y el trato que le da el chofer al vehículo. A veces los choferes creen que manejar ya es su problema. Nada más, yo manejo y verás qué es lo que pasa. No, 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 la gente tiene que ser un poco cauta, manejar con precaución y cuidar, pues. Ese es el perfil que le voy a dar yo al conductor que contrate. Ese es el que necesito. Que cuide los equipos de la organización. Mire entonces que yo ya, el momento que estoy manejando las cuentas, también estoy un poco ingresando a el control de las actividades. Yo necesito que mis actividades tengan el menos riesgo posible. Por eso que se habla pues en la vida práctica de seguridad industrial. Para la gente que trabaja en industrias y también se ha anexado para la gente que trabaja en la parte administrativa. Cada uno recibe uniformes de acuerdo a sus condiciones de trabajo. Yo le voy a dar zapatos con protección de acero y qué sé yo, con caña alta, etcétera, etcétera, los que están en el proceso de fabricación de productos un poco duros, por llamarle una palabra, que pueden afectar a la salud de los trabajadores, que le caiga una herramienta en el pie, que se golpee la canilla, ¿verdad? Depende de qué es lo que hace, depende de qué es lo que hace. No puedo ponerle unas botas de acero a la secretaria, ¿verdad? Posiblemente ella va a tener otro tipo de uniformes, pero todo va en función de defender los intereses organizacionales.
Las empresas creen que cuando gastan en uniforme les dan el uniforme, que los trabajadores hagan lo que quieran cuando quieran, y si no lo usan son responsables los trabajadores. No es así. Las empresas tienen que dar los uniformes que defiendan a cualquier accidente que pueda tener un trabajador, un servidor de la entidad. Pero también tiene que estar monitoreando constantemente, todos los días, que lo usen. No es defensa de la empresa decir, yo le compré, pero él no lo usa porque no quiere. No, 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 no. La parte administrativa tiene que tener controles que permitan la entrega del uniforme a tiempo y que ese uniforme sea usado constantemente mientras esté en la organización. Porque si no, nos va a crear pasivos contingentes o pasivos efectivos. Es decir, la empresa va a tener que sacar dinero por efectos de no controlar la entrega de los uniformes, el uso de los uniformes y la afectación de accidentes. ¿Verdad? Aquí también podemos un poco relacionarlo con el pago del seguro, por decir algo, ¿verdad? O el pago de algún seguro médico extra, que le va a generar un egreso a la entidad, es cierto. Pero todos los controles que yo maneje tienen que siempre ser valorados en función de qué cosas voy a defender y en función del impacto económico que tiene con referencia a la generación de utilidades para la organización. Si su afectación es mucho, pues no lo pongo, porque no puedo. ¿Verdad? Hay barrios que son muy peligrosos. Y hay tienditas allí que están vendiendo algo para satisfacer las necesidades de la gente de ese barrio. Pero yo no le puedo decir, usted tiene que tener un guardia. Porque si no tiene un guardia, va a asaltar a los clientes y le van a asaltar a usted. Y el señor le va a decir, pero si yo lo que gano no me alcanza para mí, me va a alcanzar para un guardia. Entonces hay momentos que económicamente no se puede poner un control. Y para eso están los administradores, para eso están los contadores, para hacer el análisis. ¿Lo necesito? ¿Cuánto me sirve? ¿Cómo defiende los intereses organizacionales? ¿Y cómo me afecta con respecto al gasto que debo incurrir para instalar ese control? Pero todo va dirigido ¿a qué? A la primera función que tiene el área financiera, que debe ser conocida por todas las áreas y que es el análisis de riesgos. Analizar el riesgo de la organización significa entonces defender los intereses de la organización. Por eso es que la auditoría financiera es tan importante. Pero, como hemos estudiado o como hemos conversado, la auditoría financiera es parte del todo. Entonces, cuando hago auditoría administrativa, estoy haciendo auditoría financiera también. Importante, análisis de riesgo en las organizaciones. ¿Dónde estoy? ¿Cómo afectan mis actividades? ¿Cómo manejo mis cuentas? ¿Cómo me afecta el entorno? Y cómo yo puedo brindar garantías a mis operaciones y a mis clientes. ¿Verdad? Entonces este mensaje es de que yo siempre tengo que estar haciendo análisis de riesgo de acuerdo a las condiciones que se presentan. No es lo mismo hacer un análisis de riesgo con respecto al entorno que tiene una empresa instalada en la ciudad de Esmeraldas con una empresa instalada en la ciudad de Guayaquil. Por las condiciones que se presentan, ¿verdad? Serán más positivas o más negativas en Guayaquil o en Esmeraldas. Entonces, de ahí responderán mis controles. ¿Verdad? Entonces ya tenemos aquí una clase que tiene relación con la auditoría. Cuando yo vaya a hacer la auditoría, debo saber estas actividades que les estoy contando ahora. Vuelvo a repetir, estamos revisando la actividad que tiene que hacer la organización con sus propios servidores. Que lo que después haremos, cuando hablemos de auditoría propiamente dicha, es que vamos a analizar todo ese proceso. Y todo lo que saben los servidores, lo tiene que saber el equipo de auditoría. Muchísimas gracias.